Bueno, este es el segundo video del seminario de planificación y programación. En este video vamos a ver modelos de planificación y periodización. Voy a compartir pantalla. Bien, dentro de los modelos de planificación y periodización hay uno que se le llama tradicional o clásico, que es el más utilizado en el levantamiento olímpico de pesas, pero considerados tradicionales, de estos 7 que vamos a ver, hay 3, los otros 4 son considerados de la planificación contemporánea. De todas maneras, es contemporánea a la época en que le escribieron porque tienen 25 años. Ninguno de estos es nuevo, ¿sí? Ninguno revela la verdad de la milanesa, ninguno tiene la posta, ¿ok? Sí, lo que quiero aclarar antes de empezar es que vamos a tratar de pasar cada uno de estos modelos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no quiero que se hagan especialistas, ni yo soy un especialista en ninguno de estos modelos propiamente dicho, ¿sí? La idea es agarrar las ideas principales y las que nos parecen importantes y tratar de tomarlas para poder aplicarlas después. Y tratar de hacer de todos estos modelos, ¿sí? De todos estos modelos, un modelo propio que se ajuste a nuestras necesidades. ¿Ok? Entonces, aclaro, ya ustedes tienen que haber recibido por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, material complementario para poder explayarse si es que quieren aprender más de cada uno de estos modelos. Vamos a empezar entonces por el tradicional. Bien. Modelo tradicional de Medvedev del año 1956, les dije que no era para nada nuevo. Tiene como características que tiene 3 periodos: preparatorio, competitivo y transitorio. Después vamos a ver que más adelante el transitorio se empieza a dejar de lado. El preparatorio va a estar dividido en 2 partes: preparación básica o general y la preparación específica. La preparación básica es aquella a la que hace a las capacidades inespecíficas del deporte en sí, y la específica obviamente va a ser las que se parecen más al deporte, ¿sí? al que estemos eligiendo. Con respecto a la forma deportiva, establece unas fases que se van a dar. Esto se va a dar es como una premisa que se va a dar en todos los modelos, solo que en algunos modelos van a apuntar a disminuir una de estas fases, que dice que la forma deportiva tiene una fase de desarrollo, donde uno va mejorando la técnica, otra fase de conservación, o sea, donde intenta estabilizar la técnica, y una fase de pérdida que supuestamente se da en el periodo competitivo, donde ya la técnica pasa, el entrenamiento de la técnica, no es que la técnica pasa a segundo plano, sino que el entrenamiento de la técnica pasa a segundo plano, y a partir de pasar al segundo plano empezamos a perder la forma deportiva. Entonces después tiene que sobrevenir otro periodo que nos vuelva a hacer desarrollar la técnica para poder arreglarla, por decirlo de una manera, ¿sí? Después de una vez que arregla uno de los problemas que tiene o los que no pudo arreglar en el macrociclo anterior, los trata de arreglar en estos, estabiliza, compite, cuando compite pierde técnica y así sucesivamente. Está establecido como que este modelo de planificación son planificaciones de 6 meses, o sea, es un macrociclo de 6 meses, y fíjense que dice que va a estar entre mayo y junio y mediados de agosto a inicio de octubre. ¿Qué quiere decir? Que concentra las competencias al final del periodo de preparación, ¿sí? O sea, al final del macrociclo, ¿sí? El macrociclo va a estar apuntado a competir dentro de esos 6 meses. Vale aclarar que uno de los problemas que tiene este modelo es que uno no elige el momento en el cual compite, sino que el calendario de competencia no lo elige uno, entonces está impuesto generalmente por una federación o por una asociación, y uno lo tiene que respetar, no importa cuál fuere el sistema de entrenamiento que tiene uno, ¿sí?
plantea que las competiciones que uno propone tienen que ir en orden de importancia. Algo que nosotros lo vamos a tomar como arraigado a la hora de hacer los megaciclos, o sea, ciclos muchísimo más grandes. ¿Sí? Los vamos a ir ordenando en importancia. Los principios fundamentales, la unidad de formación especial y formación general del deportista, ¿sí? El carácter continuo del proceso de entrenamiento a pesar de la combinación sistemática entre la carga, el aumento progresivo y máximo de los esfuerzos de entrenamiento, la variación ondulante de las cargas de entrenamiento y la división de temporada en ciclos, ¿sí? Esto de variación de temporada en ciclos es justamente esto de dividirlo en preparación básica, preparación específica, competitivo, transición, ¿sí? Lo de variación ondulante del entrenamiento, tanto como la división de temporadas, lo que está diciendo es, a ver, una sesión de entrenamiento va a tener relación con la sesión anterior. Un microciclo va a tener relación con el microciclo anterior. Un mesociclo va a tener relación con el mesociclo anterior. Un macrociclo va a tener relación, o sea, no es al azar, sino que tienen que tener una continuidad y una lógica de continuidad. Con respecto al aumento progresivo y máximo del esfuerzo de entrenamiento, tiene una situación que nosotros solemos tomarlo como una norma, pero en realidad yo por lo menos intento pensar por fuera de la caja, porque a nosotros nos enseñaron, a partir justamente de estas premisas, que cuando el volumen aumenta, la intensidad baja. Y eso no es del todo cierto, pero bueno, es uno de los principios fundamentales de este modelo. Si yo aumento el volumen, tengo que bajar la intensidad. ¿Sí? Y se va a establecer en esto de la unidad de formación especial y formación general del deportista, a lo que va es que va a entender el entrenamiento como una pirámide, donde en la base, ¿sí? En la base va a estar la preparación no específica, ¿sí? Lo que no pertenece propiamente dicho al deporte, eso no quiere decir que se aleje demasiado, ¿sí? Pero lo que no pertenece propiamente al deporte. Después le va a seguir algo específico, pero que no tiene relación con lo competitivo. O sea, no va a ser, voy a entrenar cosas específicas apuntadas a mi deporte, pero no voy a apuntar al modelo competitivo, sino que voy a estar todavía lejano al modelo competitivo. Y por último, el modelo competitivo. No solo en volúmenes va a tener esta cuestión de pirámide, ¿sí? Donde lo básico va a ser más importante que lo específico y lo específico va a tener más volumen que lo competitivo, sino que además establece como que cuanto mayor sea la base de mi pirámide, más alto puedo ir en lo competitivo, ¿sí? Es la idea, es lo que nos lleva tal vez a esta falsa idea de que lo importante es solamente el tonelaje, lo importante es solamente el volumen de la carga, ¿sí? Y esto de completar el entrenamiento es mucho más importante que la frecuencia, etcétera, etcétera, que hablamos en el video anterior. Bien. Pasamos a la diapo siguiente. Bien. Modelo de altas cargas de Boroviev. Aclaro, hay dos modelos de altas cargas. Uno entra dentro de los modelos tradicionales y otro entra dentro de los modelos contemporáneos. Dentro de los modelos de altas cargas, el de Boroviev en 1971, la primera diferenciación que hace, eso lo pueden ver acá en el gráfico. En este caso, Boroviev sostiene que la carga, el volumen no tiene que estar necesariamente acompañado o ser contrapuesto a la intensidad. Yo puedo aumentar el volumen y la intensidad juntos. Y puedo disminuir volumen e intensidad juntos. Lo va a dividir en diferentes fases, ¿sí? En vez de llamarle periodos, le va a llamar fases. Fase introductoria, fase competitiva, fase de alivio, ¿sí? Que es como una fase de recuperación, y una fase preparatoria. Si ustedes se fijan, esperen que me corro, acá está mi videito. En la fase competitiva, ¿sí? Va a subir la intensidad y va a bajar el volumen. Pero en la fase preparatoria
volumen e intensidad van casi juntos, de hecho en este hay como un pico, pero si se fijan en el resto, fíjense otra fase preparatoria, volumen e intensidad van juntos. En la fase de alivio, volumen e intensidad bajan juntos. Eso quiere decir que nosotros cuando establezcamos microciclos de recuperación, lo vamos a poder pensar como que en el microciclo de recuperación yo puedo bajar el volumen o la intensidad o el volumen y la intensidad, dependiendo qué tanto yo quiera recuperar o no. ¿Sí? En la fase introductoria es como el comienzo del año. Discúlpenme que capaz estornudé. Bien, perdón. Es el comienzo del año, entonces se supone que yo al comienzo del año no tengo mi forma deportiva en el mejor momento, entonces la intensidad no va a poder ser alta, entonces en la fase introductoria la intensidad es baja y el volumen es alto, pero fíjense que hay una sola fase introductoria en todo el macrociclo. ¿Sí? Una de las características de Boroviev es que decía que no era importante, o sea, no era, sino directamente evitaba la preparación física no específica, lo que le llamamos preparación física general. De hecho, van a ver que hay muchos entrenadores que usan la preparación, el modelo tradicional, el modelo clásico, pero le sacan la preparación general. De hecho, cuando veamos el modelo de entrenamiento de levantamiento de pesas cubano, el original no tenía contemplado la preparación física general. La preparación física general casi que la mete otra vez dentro de la preparación de un levantador, o de cualquier deportista, ¿no? Yo hablo de levantadores porque es lo que sé, pero la meten los chinos, ¿sí? Antes de eso era como que estaba mal visto. A partir de este modelo Boroviev estaba mal visto meterle la preparación física dentro del trabajo. Ya lo hablamos todo. Bien. Bueno, establece algo que ya venía estableciéndose antes, solo que ahora está mucho más evidenciado, es esto de las oscilaciones continuas. Las oscilaciones las vamos a ver en todos los métodos, solo que cada uno le va a decir diferente, igual que la periodización va a estar en todos, uno le va a llamar periodo, otro le va a llamar fase. ¿Sí? Eso lo vamos a ver que son cuestiones que la tienen en común. Bien, estoy tratando de pasar, denme un segundo. Bien. Modelo de péndulo de Aroseyev, de 1976. Fíjese, son todos extremadamente viejos, ¿sí? Dice, divide la temporada en varios ciclos, ¿sí? Se desarrollan de manera constante y alternada. Va a tener etapas de acumulación y de realización. No va a existir, fíjense, ya es el primero, dice, no existe periodo transitorio, o sea, no tiene sentido esto del periodo transitorio. ¿Por qué no tiene sentido el periodo transitorio? ¿Y por qué intentaban evitar el periodo transitorio? Porque durante el periodo transitorio termina cayendo mucho la marca y es muy difícil volver a recuperarla. Así que si ustedes ven que todavía hay un entrenador que trabaja con pretemporada, bueno, la pretemporada para gente que recién empieza, para atletas muy nobles, está bien, pero pretemporada en atletas de elite, de tiempo y marca, ya es medio como una locura, ¿sí? Es medio como una locura. Obviamente estamos hablando en deportes de tiempo y marca, en deportes de conjunto, pretemporada y siempre, porque de hecho la mayoría ni siquiera entrena la cantidad de sesiones que entrena un atleta de alto rendimiento, de tiempo y marca, y nunca tienen una marca contra qué contrastar, entonces no se nota esa pérdida de nivel, ¿sí? Porque lo que van a perder tal vez es el timing, pero el talento que vos tenés para jugar va a seguir intacto. Entonces, no va a cumplir una función, pero bueno, sí se establece esto de tratar de evitar los periodos transitorios. El periodo de acumulación, el objetivo es crear bases y ampliar las posibilidades físicas y técnicas, ¿sí?
tiene mucho volumen de carga. Y la de realización, ¿sí?, incrementa la preparación física especial, o sea, la de acumulación es preparación física general. La de realización tiene preparación física especial, ¿sí?, preparación especial, y es donde trata de estabilizar lo técnico-táctico, ¿sí?, con mucha intensidad. Entiéndase, fíjense acá, de costadito, que está la gráfica. Va a ir alternando la preparación especial, o sea, la propia del deporte, con una que no le es propia al deporte, ¿sí? Siempre es propia del deporte, pero estamos hablando de los contenidos más alejados al modelo competitivo, ¿sí? Y en cada una de estas va a proponer una competición. Insisto con esto, lo marcan de esta manera, pero uno no establece cuándo están las competiciones. Las competiciones las establece otro. Pero bueno, va a tener esto de microciclos reguladores y microciclos principales. Los reguladores va a tener como función especial la recuperación de la capacidad especial de trabajo muscular, y los principales la función de cumplir el trabajo especial propio de la etapa correspondiente. Hay un tipo de entrenamiento que después lo vamos a ver como contrastado cuando veamos el método búlgaro, que le decían el método polaco, que era que alternaba microciclos de alta intensidad con microciclos de alto volumen. Era uno y uno. La realidad es que en la experiencia, en el levantamiento de pesas, eso se dejó de utilizar porque aparentemente el trabajo de resistencia, de hipertrofia de los microciclos de alto volumen interferían de alguna manera con los de alta intensidad, al punto de que eran muy comunes las lesiones, ¿sí? Acá dice que el número de microciclos se alternan, ¿sí? Eran bastante pequeños, pero en términos de proceso, número de pares consecutivos. En pares consecutivos siempre va uno hacia el otro, así siempre uno es continuado del otro. Eso es lo que le da el supuesto impulso del péndulo, por eso se llama pendular. Y cada uno no pasa los 20 días, ¿sí? O sea, sería 20 días haciendo microciclos reguladores, 20 días haciendo microciclos principales como máximo. ¿En qué se basaba fundamentalmente? Bueno, estaba de moda el tema del descanso activo, ¿sí? De que la recuperación no se hacía quedándose quieto, no se hacía descansando, sino que la recuperación se hacía mientras se hacía algo inespecífico, ¿sí? Y esto le daba supuestamente ritmo a la capacidad especial y general de trabajo del deportista. Esto lo vamos a tomar en qué. Si nosotros pensamos en un atleta cuyo, como es en el levantamiento de pesas, su principal sustrato energético va a ser los fosfágenos por el poco tiempo de duración, uno diría, bueno, no le vamos a poner ningún trabajo de endurance o ningún trabajo de estrés metabólico. Bueno, eso sería un error, y el fundamento está acá mismo. ¿Por qué? Yo necesito que mi atleta no solo sea capaz de levantar un montón de kilos, sino que además que pueda, para que me rinda la sesión de entrenamiento, necesito que me pueda meter un montón de repeticiones dentro de esa sesión de entrenamiento. Eso quiere decir que la densidad del entrenamiento va a ser muy importante. La cantidad de repeticiones que me puede meter en una sesión de entrenamiento es importante. Y para poder meter muchas repeticiones, necesito tener todo el sistema de recuperación muy bien aceitado. Y una de las maneras de poder meter mucha densidad en 1 hora y media, que es lo que tiene que durar una sesión de entrenamiento, es que en algún momento yo entrene la recuperación. ¿Y cómo la voy a entrenar? Bueno, a partir de trabajos de endurance, no propiamente de endurance, yo utilizo más bien algún circuito metabólico o algún trabajo de intermitente, que eso vamos a ver más adelante qué es. Forteza dice, cuanto menores son los péndulos durante el proceso de entrenamiento, mayor será el número de veces que el atleta estará en condiciones de competir eficazmente.
Por si los péndulos son mayores, mayor será la posibilidad de sustentar la forma deportiva por un tiempo prolongado. Esto que le decía de tratar de evitar la pérdida de forma deportiva. Ahora, si yo no... Este tipo de entrenamientos tiene el contrapunto de que, bueno, yo puedo competir y mantener la forma deportiva, pero al igual que el ATR, que ahora lo vamos a ver, tiene la consecuencia de que la mejora, ¿sí? Mi capacidad de ir mejorando va a disminuir, ¿sí? Los métodos más largos, más de macrociclos de 6 meses, de tener esto de un primer periodo muy grande de acumulación, otro periodo muy grande de cuestiones especiales y por último competir, hace que yo pueda trabajar más sobre mejorar mi marca. De esta manera es, bueno, yo no pierdo, entonces estoy muy preparadito para competir, pero tampoco voy mejorando demasiado. Bien, acá sí ya empezamos en los modelos contemporáneos. Este es el modelo de altas cargas de Xi'an de 1988. Establece que tiene que estar constantemente ondulante. Algo importantísimo, dice que tiene que el uso continuo de elevada intensidad, o sea, tiene que ser superior al 80%. Tal vez de acá venga la idea de cuando se hacen cuando se hace la planificación del levantamiento olímpico de pesas y cuando se hace la planificación de fuerza, solamente se tome en cuenta el 80% para arriba. O sea, todo el volumen que está del 80% para abajo en general no se toma en cuenta como parte del tonelaje de trabajo, ¿sí? Dice, sistema controlado de competencias como medio de intensidad específica, o sea, también está preparado para competir varias veces. Dice, la diferencia entre el volumen de carga del periodo preparatorio y el periodo competitivo es mínima, o sea, hay un 20% de diferencia, o sea que tiene que estar entre el 80 y el 100%. Me va a permitir tener riguroso control sobre las capacidades funcionales y condicionales, o sea, nos permite saber continuamente en dónde está parado mi atleta. ¿Por qué nos permite saber continuamente dónde está parado mi atleta? Y porque repite y repite y repite la marca constantemente. O tiene continuas evaluaciones, ¿sí? Dice, intención constante a lo largo de todo el proceso de preparación de encontrar modelos de ejecución que se adapten a la propia competición, mediante la utilización de aparatos especiales. Esto no es relevante para nosotros. Bien. Otro modelo de planificación y periodización, el modelo de cargas acentuadas o de bloque de Yuri Verkhoshansky, también del mismo año, en 1988. Propone un sistema estructurado de 3 fases, programación, organización y control. Eso va a ser revolucionario para la época, hoy para nosotros es súper común. Hoy todos evaluamos, antes no se evaluaba, ¿sí? Cada una de las etapas, cada uno de estos bloques va a durar de 3 a 5 meses, o sea, va a durar muchísimo. Se destacan y priorizan como aspectos lo siguiente: conocimiento de la realidad del deporte moderno en aspectos como incremento continuo del nivel de rendimiento y mejoramiento de los resultados, elevado número de competencias en calendarios competitivos densos, ¿sí? O sea, establece que esto de separarlo en que yo voy a poder competir cada 6 meses es imposible. Obviamente ya empiezan esto tiene que ver con empezar a ver, calculen que todos estos modelos de planificación estaban orientados al entrenamiento de la fuerza, y el entrenamiento de la fuerza estaba orientado al entrenamiento del levantamiento olímpico de pesas. ¿Qué pasa? De a poquito se fueron metiendo a otros deportes como los deportes en conjunto y se dieron cuenta que esto de hacer un plan a 6 meses no les sirve porque, por ejemplo, en el fútbol se juega todos los fines de semana. Entonces, ya era bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratar de estar en forma deportiva todo el tiempo. Utiliza cargas muchísimo más importantes de las que se utilizaban anteriormente.
¿ok? Muchísimo más importante de la que se utilizaba anteriormente. O sea, cuando veamos un entrenamiento del tipo soviético o un entrenamiento del tipo cubano, nos va a parecer que las cargas de entrenamiento son livianas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de empezar a meter mucha carga viene de esta época. Empieza a utilizar la ciencia y la tecnología, o sea, se empieza a meter en el medio más la aparatología, ¿sí? Concepto metodológico de la preparación. En el ciclo de entrenamiento se intensifican las cargas específicas, pone especial intención en tratar de reproducir el modelo de competición, o sea, de tratar de que se entrene de alguna manera, de la misma manera en la que se va a competir. Esto va a hacer que en el levantamiento de pesas aparezca lo que se le llama chequeo, que es que todas las semanas se hace como si fuera una mini competencia donde uno prueba su mejor snatch y su mejor clean y jerk, ¿sí? Pero bueno, lo establece también en cuanto a otros deportes, ¿sí? Y obviamente, como les dije, todo esto está orientado al desarrollo de la fuerza. ¿Cómo organiza los entrenamientos? Los entrenamientos los organiza dividiéndolo en bloques que iban a durar hasta 20 semanas, o sea, más o menos 4,5 meses, ¿sí? Cada bloque va a tener un nombre, ¿sí? El bloque se va a dividir en dos fases diferentes. Una primera concentra un montón de volumen de preparación específica y la segunda de bajo volumen pero con cargas específicas y más intensas, muy parecidas a las de competencia, ¿sí? Ambas fases se caracterizan por volumen de cargas concentradas de entrenamiento. El volumen crece y decrece más rápidamente, o sea, pasa de mucho volumen a muy poco, no tiene un paso paulatino de ir bajando de a poco el volumen y subiendo de a poco la intensidad, sino que directamente como que switchea, ¿sí? Otro criterio determinante para el deportista de alto nivel es la precisión de la técnica, entonces va a hacer mucho hincapié en la precisión de la técnica. Se basa en el efecto retardado del entrenamiento a largo plazo. Quiere decir que entiende que lo que yo entrene hoy va a tener efecto bastante más adelante. Entonces yo lo que tengo que hacer, y de acá es donde vienen las altas cargas, es cuanto mayor es el descenso de los índices específicos condicionales, mayor será el incremento posterior del rendimiento. O sea, cuanto más me canse, ¿sí? Cuanto más pueda, si yo entreno una capacidad, cuanto mayor sea la imposibilidad mía de hacer esa capacidad, de entrenar esa capacidad, o sea, cuanto más decaiga mi capacidad, significa que eso me va a generar como un rebote y lo voy a ver plasmado como una mejora, pero más adelante. Por eso es que entrenaba cada bloque hasta el agotamiento, hasta que el atleta no podía más, ¿sí? Rendimiento se traduce a la expresión de efecto retardado. Listo, nada, eso ya lo vimos. El entrenamiento entendido como un sistema cerrado. Lo del sistema cerrado tiene que ver con esto de programación, organización, control. Programo, organizo, testeo, saco conclusiones, corrijo, vuelvo a programar, vuelvo a organizar, y etcétera. ¿Sí? Modelo de campanas estructurales de Fortresa. Este no nos va a ser muy útil, pero sí nos va a dar una situación que es poquitito más actual. ¿En qué sentido? El modelo de campanas estructurales de Fortresa lo que hacía era plantear que en una capacidad, ¿sí? Uno en vez de llamarle capacidad, le llamaba direcciones del entrenamiento. Fíjense que acá las nombra: anaeróbica láctica, aeróbica, anaeróbica, aeróbica, fuerza máxima, rapidez, fuerza velocidad, fuerza resistencia, técnica efectiva, técnica táctica, competiciones. Bueno, entonces yo iba a establecer que en un periodo, ¿sí? 3-4 semanas, yo iba a atender alguna de estas direcciones de entrenamiento. Y esta dirección de entrenamiento iba a tener una
una carga especial y una carga general. Lo que iba a pasar es que cuanto mayor sea la carga especial, menor iba a ser la carga general. Y esa es la idea, de ir alternando e ir haciendo que cada vez, de manera, no digo aleatoria, pero más o menos, yo pueda establecer mayores cantidades de cargas específicas y quitar cargas generales, y cuando yo disminuyo las cargas específicas, aumento las cargas generales. De manera que el volumen más o menos y la intensidad más o menos esté compensada, ¿sí? ¿Esto a qué nos va a servir? Bueno, que nosotros lo que vamos a tratar es, cada vez que nosotros le agreguemos, vamos a ir paulatinamente agregando entrenamiento especial y entrenamiento competitivo a nuestro atleta, tenemos que ir disminuyendo el resto. Pero en líneas generales tratar de mantener el volumen. O sea, en realidad no se mantiene el volumen, lo que se mantiene es la percepción del entrenamiento, ¿sí? El ATR, ¿sí? Este es el que está, el que genera mayor, ¿cómo decirlo? Mayor, tiene como, la gente se flashea por esto, ¿sí? Le encanta y quiere meterlo en todos lados, ¿sí? ¿En qué se basa el modelo ATR de Isurine Cavering o de Navarro? ¿Sí? O sea, Isurine Cavering lo hizo en 1986, Navarro lo refritó en el 1994, lo acomodó un poquitito más, ¿sí? Se basa en dos puntos fundamentales: la concentración de cargas de entrenamiento sobre las capacidades específicas u objetivos concretos del entrenamiento, y el desarrollo consecutivo de ciertas capacidades, objetivos en bloques de entrenamiento especializados o mesociclos. A ver, si a mí me decís así a grosso modo, un ATR es un tradicional hecho en miniatura, ¿sí? A ver, ¿en qué se basa? Basado en la superposición de efectos de entrenamiento residual, ¿sí? Algo que ya había hablado Bergonjansky, ¿sí? Se trabaja. Fíjense acá. Hay un periodo de acumulación, un periodo de transformación y un periodo de realización. Dentro del periodo de acumulación se va a trabajar lo más lejano, ¿sí? Lo que antes le llamábamos preparación básica, ¿sí? Entonces se trabaja técnica básica, resistencia aeróbica y fuerza máxima. ¿Ok? Después se va a pasar a la transformación. La transformación ya lo que va a buscar es la preparación específica, ¿sí? Entonces, se trabaja en la técnica y en la técnica en fatiga. Se trabaja en la resistencia aeróbica, anaeróbica y anaeróbico láctico. O sea, ya empiezo como a buscar más ritmo de competición, y la fuerza explosiva. Aclaro que este modelo no está pensado para el levantamiento olímpico de pesas, ¿sí? Y en la realización, que sería el periodo competitivo, ¿sí? Trabajo en el dominio de la técnica, en la velocidad específica de competición. O sea, si estoy entrenando a un mediofondista o a un velocista de 400 metros, tendrá que tratar de entrenar a las velocidades al pacing, ¿sí? que compite, y la fuerza específica para el deporte elegido. Ahora, no es que en la acumulación solamente hay fuerza máxima, resistencia y aeróbica, sino que en la acumulación el 40% del volumen va a estar orientado a estas capacidades. Estas capacidades, si es que estas capacidades son las más lejanas a mi deporte. Si yo compito en resistencia aeróbica, va a estar completamente dado vuelta la ATR, ¿sí? De esta manera, el 60% va a estar orientado a el resto, a las otras, digamos, a los otros dos bloques, ¿sí? O sea, el de acumulación va a tener 40% de acumulación, pero el 60% restante va a tener algo de transformación y va a tener algo de realización, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Bueno,
Fíjense que acá lo muestra, son bloques muy chiquititos. No sé si en algún lado puse la cantidad de semanas, pero realmente cada uno de los bloques tiene un máximo de, ay, no me sale, de 3 semanas, 4 semanas, va por ahí, que como máximo, ¿sí? Va a estar acompañado cada uno por una competencia. Entonces la idea es que yo pueda mantener mi nivel de competencia, ¿sí? El nivel, los registros, siempre elevados para poder competir constantemente. ¿Por qué digo que este no es un modelo pensado en el levantamiento olímpico de pesas? Y que no tiene demasiado sentido en el levantamiento olímpico de pesas, porque yo en el levantamiento olímpico de pesas no tengo competencias cada 7, 8 semanas. O sea, sí las tengo, pero son, una vez que yo tengo, por ejemplo, nivel sudamericano, yo no me tengo por qué calentar por un multiárea, ¿sí? por un torneo N. Yo ya tengo nivel nacional, ya sé que clasifico al nacional. No voy a hacer una preparación pensando en descargar para competir y ganar un regional. No tiene sentido alguno, porque aparte lo más probable es que si yo soy el campeón nacional, el regional lo gane aún sin hacer la descarga ni una preparación específica. Y la desventaja de esto, que creo que la mencioné anteriormente, pero este es el más importante, en el que se nota más, es que la mejora de mi marca se da muy suavemente. ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo descargando. Tengo muchos periodos descargando. Y lo que tiene es que tengo un cambio violento, que es donde se hace la pérdida de la forma deportiva, que es al pasar de la realización a la acumulación, siempre pasar de alta intensidad, bajo volumen, a alto volumen, baja intensidad. Tengo un periodo donde mi marca va a caer. No lo puedo evitar. ¿Sí? No lo puedo evitar. Entonces yo estoy metiendo mucha recuperación durante el año, mucha descarga durante el año y mucho de estos switch que me hacen perder marca. ¿Sí? ¿Para qué me serviría el ATR? Bueno, lo voy a decir en el vivo seguramente porque doy un ejemplo en el cual he utilizado, yo cuando hago los seminarios trato de poner, en realidad siempre pongo, casos reales que a mí me hayan sucedido en los cuales explico dónde pude aplicar esto, cómo se ve, cómo lo realicé, cómo lo llevé a cabo, para que ustedes tengan un ejemplo. Y el ATR se suele utilizar, por ejemplo, si mi federación, algo que hace mucho la Federación Argentina, te pone un clasificatorio muy cerca del torneo importante, vos corres el riesgo de que alguien que haya entrenado fuertemente y haya hecho toda la puesta a punto para el clasificatorio, por más que tengan peor nivel que vos, ¿sí? Si están muy cerquita a vos y tiene peor nivel que vos, que te gane la clasificación al torneo para que vos te estás preparando, porque él se preparó para el clasificatorio, vos te estás preparando para ese torneo. Entonces, ¿qué se hace? Si vos sabés que tenés a alguien que está ahí nomás, o que, no sé, que la federación va a elegir llevar 2 o 3 categorías y se van a presentar, en las 10 categorías se va a presentar alguien, entonces vos sabés que tenés que competir contra alguien que ni siquiera sabés cuál es su marca, no porque no sepas cuánto levanta, sino porque yo me tengo que comparar, yo no sé, un 81 se tiene que comparar con un 96, con un 102, yo voy a meter, no sé, 320 total, ¿sí? Pero con esos 320 yo no sé si gano o pierdo contra los 400 del 102. Tal vez el 102 metió 400, son más kilos, pero pierde porque en relación a su peso levanta menos o porque no le conviene. Pero yo me tengo que preparar para tratar de ganarle ese 102. Entonces, ¿qué hago? Pongo el foco en clasificar al torneo, pues me corro el riesgo de quedarme afuera. Y para no quedarme afuera, entreno para ese y después hago un pequeño ATR. ¿Sí? Una vez que clasifique, hago un pequeño ATR para poder tener buen rendimiento en el torneo para el que realmente entrené. O sea,
pongo el tapering todo orientado a ganar el clasificatorio, pero después yo ya tengo pensado cómo acompañar después del clasificatorio mi marca y cómo hacer que esa marca no caiga, es más, hasta a veces mejore un poquitito para la competencia importante, ¿sí? Para, no sé, hago el clasificatorio para el mundial, gano la clasificación al mundial, pero después tengo que ir a competir al mundial y ahí es donde meto el ATR. No es para meter el ATR todo el tiempo, por lo menos no en el levantamiento de pesas. Sí será para deportes en conjunto, para deportes en el cual tienen muchas competencias. ¿Sí? Estas son, digamos, todos los modelos de planificación y priorización de los cuales yo puedo sacar algo positivo y algo que yo haya aplicado fehacientemente y me haya funcionado. Al menos estos conceptos entrenando atletas en estos 25 años que llevo como entrenador. Pero siempre hay que darse lugar a poner en duda todo lo que está escrito y todo lo que uno pasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el método cubano tiene la característica de que son todas cuentas matemáticas, entonces a uno le da la idea de perfección y de que es algo que, como si el hombre fuera una máquina, entonces si yo le planifico hasta con decimales, es algo que se puede cumplir porque hay estadísticas, dudosas siempre, ¿sí? Pero hay estadísticas donde dice cuánto tengo que mejorar yo por año, por mes, por semana, ¿sí? Y cuánto tengo que levantar y si peso tanto, cuánto tengo que levantar y si mido tanto, cuánto tengo que pesar, ¿sí? Todo como muy reglado, ¿sí? Cuando vamos a la práctica, yo armo toda la planificación tal cual me la enseñaron y muchas veces no la puedo respetar o, por ejemplo, yo uso mucho mis mesociclos favoritos, los que más uso son de 2x1, o sea, 2 semanas de carga, 1 de recuperación, ¿no? ¿Por qué los uso? Porque no me ha resultado muy bien el 3x1 y una de las cosas que nunca me funcionó fue 4x1, 5x1 y 6x1, que hay gente que la usa. Ahora, no solo la usa, sino que están documentadas como que funciona. Están documentadas en esta época. ¿Y cuáles son las características? Bueno, vamos a ver algo. Fíjense, nosotros vimos los métodos anteriores. El de Osolin era, digamos, el precursor del modelo clásico de Matveyev, ¿sí? Donde están los tradicionales, el de altas cargas de Boroviov. Y después viene el de péndulos, los contemporáneos. ¿Sí? Dentro de los contemporáneos vimos el ATR, el entrenamiento por bloques de Yuri Bergonzansky, el de altas cargas de Siene, ¿sí? el de campanas estructurales. El integrador no lo vemos porque tiene más que ver con cuestiones psicológicas y no viene al caso al entrenamiento de la fuerza. Pero hay un hito en el medio muy importante que la mayoría pierde de vista, que es lo que a mí me hace dudar de que todo esto funcione tal cual está. Que la Agencia Mundial Antidopaje se crea un año después de la publicación del último de estos sistemas. Quiere decir que yo me doy la oportunidad, ¿sí? de suponer que muchos de estas pruebas científicas, ¿sí? estén contaminadas por esteroides, ¿sí? Eso no quiere decir que yo diga, o sea, no las descarto, ¿sí? Pero me doy la libertad de no tomarlas a rajatabla como que esto es algo que se debe cumplir porque en ese momento no había controles. Entonces yo no sé si realmente estos atletas evaluados y la cantidad de miles de atletas que evaluaron para sacar las conclusiones que sacaron, si esos atletas no estaban en condiciones de dopaje que yo no puedo reproducir, ¿sí? No puedo reproducir. Entonces, necesito que tenga al menos un poquito de luz, un poquito de flexibilidad para poder darme a mí la oportunidad de que el atleta no funcione, ¿sí? De que el atleta no pueda responder exactamente como yo le planifiqué. Entonces tengo que tener una cierta flexibilidad en la manera de escribir, ¿sí? No puedo establecer una manera rígida de escribir mi plan y
establecer que eso se tiene que cumplir o cumplir. A veces se va a cumplir, a veces no se va a cumplir. ¿Ok? Porque básicamente yo no puedo mantener un rendimiento sostenido en el tiempo como plantean todos estos modelos. Bien, voy a dejar de compartir. Esto va a ser lo que le va a seguir en la presentación. Bueno, entonces lo que mi idea es utilizar las ideas principales que vimos en estos 7 modelos y tratar de poder barajarlas y utilizarlas dependiendo del contexto y el momento de mi atleta, ¿sí? En el momento en que mi atleta esté aprendiendo a levantar, voy a utilizar aquellos que requieran de mayor volumen. ¿Por qué? Porque, como decía Bompa, la repetición es la madre de la técnica, entonces yo necesito que repita una técnica una y otra vez para que la pueda automatizar, y para que la pueda repetir muchas veces necesito de mucho volumen, y generalmente cuando es muy técnico el trabajo, la intensidad baja. Entonces en el momento en que yo necesite aprender más técnica, voy a utilizar modelos de mucho más volumen, y en el momento que yo ya la técnica la tenga muy aprendida, eso no quiere decir que mi técnica no sea siempre corregible, no sea siempre perfectible, ¿sí? O sea que siempre voy a tener que pasar por un momento de volumen para poder meter otra vez trabajo técnico. En ese momento voy a usar trabajos de mayor intensidad. De hecho, después vamos a ver que el modelo de entrenamiento de levantamiento olímpico de pesas soviético se le llama modelo volumétrico porque tiene mucho volumen e intensidad relativamente baja. Y el búlgaro es todo lo contrario, muy poco volumen por sesión. Ojo, son un montón de sesiones, así que el volumen sigue siendo alto, pero mucha intensidad. Bueno, Pirros Dimas, que es el hombre más ganador de la historia del levantamiento olímpico de pesas, pero además es el metodólogo y el entrenador en jefe de Estados Unidos, que a partir de que está Pirros Dimas pegó un despegue impresionante de Estados Unidos. Una de las cosas que él sostiene es que su gran rendimiento fue porque fue entrenado de joven, o sea, a él le enseñó un soviético con mucho volumen y muchas repeticiones, pero a la hora de perfeccionarse lo perfeccionó un búlgaro. Y él sostiene que lo mejor que podemos hacer es iniciar con un método soviético y perfeccionarnos o desarrollarnos a nivel marca con un búlgaro. Bueno, yo hago un pasaje más o menos de ese estilo, como un poquito más espaciado, no así abrupto de pasar de repente de un día del soviético directamente al búlgaro. Porque es muy difícil esa adaptación y generalmente el búlgaro, cuando uno pasa de un modelo al otro, el búlgaro lastima. De hecho, el búlgaro tiene la fama de ser un modelo lesivo. Bueno, hasta acá este video. Espero lo aprovechen y lo vean antes del vivo, y si no, bueno, me estarán viendo después del vivo y entenderán algo de lo que pasó en el vivo también, o les despertaré algún recuerdo de lo que hablé en el vivo a partir de este video. Muchísimas gracias, nos vemos el domingo.